Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde que nos permites estar reunidos en este lugar para aprender tu palabra, mi Dios, para conocer la grandeza de tu amor y las riquezas insondables que son, Señor, el conocimiento, la sabiduría, la ciencia, la verdad, que son reveladas a aquellos que aman tu nombre. Que estas lecciones, Señor, que tú nos compartes a través de este libro de Proverbios, nos guíen, nos enseñen a entender la vida y sobre todo a aprender a conducirnos en medio de la multitud de la gente y todo lo que tú has puesto delante de nosotros. Gracias, Dios de los cielos, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos y que cada momento seas tú guiando nuestro corazón conforme la riqueza en gloria. Te alabamos y te damos toda la gloria en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, vamos a comenzar a ver algo muy importante en esta lección, porque tenemos una verdad más que compartir en esta hora y tiene que ver con algo que de repente muchos de nosotros todavía no hemos llegado a comprender, en el sentido de que a veces por no tener una verdad revelada en nuestra vida, no aprendemos a gozar las grandezas que Dios nos ha regalado. Pero yo quiero compartir hoy este tema que tiene como nombre la vida y la muerte. Así que para entender mucho respecto a esto, tenemos que comprender que todo lo que este libro de Proverbios trae es una abundancia de promesas de la vida. Promesas que van a llevar tu vida a un nivel mucho más plácida, mucho más alegre, gozosa, pero que también a través de este estudio vamos a ver las advertencias que hay referente a la muerte. Así que la vida es un regalo, pero la muerte es una consecuencia. Así que si hay algo que puede aperturar a la muerte, es aquellos que no han entendido el valor que hay en la vida. Así que vamos a verlo en un sentido limitado para poder entender este libro de Proverbios, que a veces usa palabras en sentido limitado refiriéndose a lo físico, y tiene que ver en la forma como nosotros nos conducimos con sabiduría y cuando muchas veces uno vive en ese nivel, alarga los días de su vida, porque la sabiduría tiene eso, tiene la facultad de traerte alegría, paz, gozo, porque así lo dice la Escritura. Si nosotros leemos, la palabra dice, oye hijo, y recibes mis razones y se multiplicarán los años de tu vida. El libro de Proverbios 4:10 nos habla para que nosotros comprendamos verdaderamente cómo es que un hombre extiende, alarga los días de años de vida sobre la tierra. Todo empieza cuando aprendemos a escuchar razones, sabiduría, entendimiento, conocimiento de aquellas personas que ya van por delantera nuestra y que a través de su experiencia adquirieron esa verdad que todavía algunos no lo han llegado todavía a experimentar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros miramos estos versículos, entendemos bien claro lo que Dios quiere para nosotros, porque la Escritura es específica en muchos puntos cuando se refiere a la vida, y tiene que ver en ese aspecto donde de repente nosotros olvidamos en el momento. Y la Biblia dice, porque largura de días y de años de vida y paz te aumentarán. Proverbios 3:2 dice eso. ¿Por qué? Porque tiene que ver en la forma como tienes la capacidad de conocimiento de vivirla en esta tierra, cómo tú la estás definiendo en tu diario vivir, cómo tú la estás tomando a la vida, a cada mañana, a cada semana, a cada mes que Dios te regala. ¿Qué estás haciendo con esos días? Recuerda un dicho que dice, cada día que se pasa no volverá. El punto es, si sabes que el tiempo no tiene precio, entonces aprende en la sabiduría a disfrutarla. Aprende en la sabiduría a regocijarte y alegrarte por cada mañana que Dios te da cuando tus ojos se abren al ver ese dulce y hermoso amanecer. Si no vivimos agradecidos de la vida, lo que nos espera es una muerte. Y la Biblia es bien explícita, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán, dice Proverbios 9:11 también. En toda la expresión de este proverbio, lo que la Biblia nos quiere dar a entender es que
Dios quiere que tengas vida, que tengas años de vida, que tengas verdadera multiplicación de años de vida y que disfrutes con todo lo que Dios ha traído sobre ti. Eso es el deseo de Dios, el consejo de Dios. Por eso es como cuando un padre le habla al hijo, le dice, no, recibe mis razones, recibe mis consejos, recibe mi amonestación, recibe verdaderamente, porque se te van a añadir cosas grandes y hermosas, pero en cambio el mal corta los años de vida de cada uno y eso se llama la muerte. ¿Y sabes por qué? Porque muchos al oír la palabra vida pensamos que es el respirar de los pulmones, el palpitar del corazón, pero esto es más bien el existir, pero no vivir, porque algunos sobreviven, no viven. Entonces hay una gran diferencia entre vivir y otra es sobrevivir. Pero cuando oímos la palabra muerte, pensamos en el acto simplemente singular de morir. Pensamos el fin del cuerpo físico, ¿verdad? La muerte a veces la tenemos como un concepto tan claro de que, bueno, se murió, dejó el cuerpo de respirar. Hasta ahí tenemos una idea. Pero Proverbios nos está hablando también en un sentido mucho más amplio para que sea tan comprensivo en nuestra vida y que nosotros debemos aprender ese uso correcto de los términos que quiere darnos a conocer. Por eso muchos no entienden ni las promesas, menos las advertencias que hay, porque donde hay una promesa siempre hay una advertencia. Si tú lees el libro de Deuteronomio, dice bendiciones a la obediencia, pero también hay una advertencia en el capítulo siguiente donde dice y maldiciones a la desobediencia. Recuerda siempre eso. Toda bendición o toda promesa tiene verdaderamente una fuente que tiene todo ese poder para accionarlo, pero también hay una advertencia que nos indica que el hecho de que Dios quiera bendecirte, pero si nosotros estamos solo dispuestos a obedecer una parte de lo que Él dice, también estamos expuestos a morir. Y recuerda que cuando uso la palabra morir, no estoy simplemente hablando de que el hombre dejó de respirar. No, hay muchos tipos de muerte y deseo que esta tarde cada uno de vosotros pueda entender y sé que Dios tiene que hablar a tu corazón para que se te pueda ser revelado esta verdad. Cuando dice el libro que muchos han sido muertos por la ramera, lo leíamos nosotros en el Proverbio 7:26, alguien dirá, pues conozco a un hombre que ha fornicado y él todavía no muere. Está pensando todavía solamente en el acto físico de morir, pero no simplemente significa muerte física, repito, sino estamos hablando de una muerte espiritual. O sea, la sabiduría expresa que todos los que la aborrecen, dice, todos los que me aborrecen, dice la sabiduría, aman la muerte. ¿Se acuerdan cuando leíamos eso en el 8:36 de Proverbios? Eso es lo que decía. Proverbios mismo, hablando de la sabiduría personalmente, dice, y todos los que me aborrecen aman la muerte. Sí, es que es verdad. La sabiduría se presentaba como un papel de una mujer y nos hacía ver que todos los que la rechazaban y se iban con la mujer extraña estaban verdaderamente malditos, caminos de muerte, lazos de pecado. Era lo que enfocaba el destino del hombre que despreciaba el consejo, la sabiduría, la amonestación, la verdad. Pero alguien dirá, pero conozco que muchos han rechazado la sabiduría y todavía no murieron. No han muerto físicamente, tienes razón, pero han muerto a la vida, han muerto a la bendición, han muerto espiritualmente, han muerto a la gracia de Dios, han muerto a tantas cosas que Dios quiere dar sobre el hombre. Por eso la vida, cuando dice la sabiduría, es el que haya, dice, el que me haya, hablando de la sabiduría en este contexto, dice, hallará la vida. Ahora, quiero que enlaces esta palabra. Sabiduría, vida. La sabiduría es vida y vida es sabiduría. Los dos están unidos.
Entonces, ¿qué pasa cuando la Escritura dice, el que me aborrece, dice la sabiduría? Lo que está haciendo es que está aborreciendo también a la vida. Y cuando aborrece a la vida, lo que le va a quedar al ser humano es simplemente una muerte. Así lo dice el 8:35 de Proverbios. Y tenemos que reconocer que cuando nosotros hablamos en términos, no simplemente habla de muerte física. Así que, ¿por qué es necesario seguir a la sabiduría? ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esta frase que se hace como referencia no solamente a la vida eterna en los cielos, o estar pensando en sí mismo, en algo muy lejos, o algo de repente que está todavía delante de cada vida de cada uno de nosotros? Y eso es algo que está relacionado con lo que verdaderamente es, en verdad, la vida misma. Porque hay muchos que todavía por falta de definición no han podido comprender esta verdad. Sí, a la falta de tal entendimiento o tener un entendimiento superficial de esta palabra vida o bien de la palabra muerte, muchas veces va a resultar que la persona no aprecia debidamente este estímulo de servir a Dios. Sí, es increíble, pero la vida está muy conectada con esta verdad. Sí, ¿recuerdan cuando les hablaba y les decía que el propósito del matrimonio consiste en servir? Porque cuando el hombre sirve a la mujer y la mujer le sirve al hombre, son felices, están vivos, llenos de gozo y alegría. La vida está enlazada en el servicio. Y es igual, si queremos vivir en Dios, tenemos que servir a Dios. Porque cuanto mayor comunión tengamos con Dios en su servicio, mayor vida recibiremos de Él. Por eso Jesús hablaba de las parábolas de la vid y el pámpano. Y si el pámpano está conectado a la vid, tiene vida y traerá mucho fruto. Pero si el pámpano cae, será pisoteado por los hombres. Es lo que la Escritura nos enseña. La vida en verdad fluye de la misma esencia de Dios. Y la muerte empieza cuando el hombre se desconecta de Dios. Entonces, cuando yo expreso la palabra vida, hablo de las palabras de la sabiduría. Hablo de la palabra del conocimiento de Dios en su grandeza. Pero a veces cuando no lo entendemos y solo miramos un pequeño contexto de lo que determina o marca la diferencia entre estas palabras, a veces entienden el sentido de observar otra palabra por la cual de repente tenga un contraste con lo que queremos entender, pero no tenemos la claridad completa. Por eso, estos diferentes sentidos de la palabra vida y muerte, lo que queremos estudiar en esta lección de este libro de Proverbios, está basado en que nosotros comprendamos bien, de una forma clara, concisa, qué es la vida y cómo es que ella se manifiesta en el hombre, y de dónde viene, y cuánto ayuda en la familia, en el hombre, en la mujer, en el hogar, y cuánto daña cuando nosotros la ignoramos, cuando nosotros dejamos de buscarla, cuando nosotros la despreciamos. Porque automáticamente se activa la muerte. A la falta de seguir buscando la vida, lo que viene como consecuencia, se les digo, es la muerte. Por eso la Biblia nos enseña algo muy, muy importante. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ella emana la vida. Y yo te pregunto, ¿quién crees que vino a morar a tu corazón? El Espíritu de su Hijo, ¿verdad? El Espíritu de su Hijo, de Jesucristo, vino a morar a tu corazón. ¿Sabes para qué? Para que puedas entender las grandezas de Dios, para que puedas conocer la maravilla de Dios, para que puedas entender la paz y el gozo que son incomparables, no las que el mundo te da, sino las que Dios te da a ti. Eso es cuando tu corazón está amando, está sirviendo, cuando tu corazón está rendido a Él, más allá de los problemas, más allá de las dificultades. Ahí comienzas a recibir la vida de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios. Entonces la vida comienza a fluir en ti. Pero la ausencia de servir a Dios, la ausencia de buscar a Dios, lo único que queda es frustración, ira, enojo, queda mal sabor de la vida, queda todo eso, pero no es la vida que Dios tiene preparado para aquellos que la aman. Entonces,
¿Qué podemos decir nosotros en este corto y rápido resumen referente a esto? La vida en un sentido material y también en un sentido social, porque tiene que ver con las cosas que hacen parte de ti y las cosas que te rodean alrededor de ti. Eso es esencial en la vida. En el sentido personal podemos encontrar el bienestar de la mente y del cuerpo. Claro, porque cuando la mente está sana y el cuerpo está sano, tú lo puedes disfrutar con gozo, con alegría, con paz en tu corazón. Pero pregunto yo, ¿tendrás vida plena si tienes un problema en el cuerpo? ¿Alguna dificultad en el cuerpo? ¿O un problema en tu mente? Pregunto, ¿tendrás la vida plena? Definitivamente que no. Y increíblemente se está basando en áreas de la vida en el hombre, muchas veces ha llegado a perder. ¿Y qué te puedo decir si hablamos en el sentido moral o espiritual? Cuando la vida se refiere a la comunión del hombre con Dios. Con mucho más razón. Porque, como les decía al inicio, si nosotros no estamos dispuestos a servir a Dios, la vida de Dios no vendrá a nosotros. Porque Jesús dijo una palabra, y en esto consiste la vida eterna, que ellos te amen. ¿Han visto eso? El amor quiere decir en una plena comunión con Él. En esto consiste la vida eterna. Si nosotros nos desconectamos de esa fuente, recuerda, lo único que va a quedar es la muerte. Sí, porque tenemos que decidir en la vida si queremos la vida o queremos la muerte. Y eso lo decidimos de muchas formas y de muchas maneras. Porque cuando hablamos de muerte tenemos que entender en el sentido de perder la vida verdadera o también perder la vida abundante. Son dos cosas que van a ver. Sí, cuando te digo que el sentido verdadero de la vida o perder la vida abundante significa que no hay gozo, no hay paz. En vez de eso viene la aflicción, la turbación, la preocupación, la carga, los problemas, la angustia, la desesperación. Y no hay ningún hombre con estas cosas que tenga en su vida que sea feliz. Sí, no hay ninguno. O si te hablo en el sentido de una vida, una calidad interior, menos. Porque vendrá el temor, frustración, angustia, desesperación, que son asuntos espirituales. Y todo eso, ¿por qué? Porque no hemos entendido cómo es que la vida de Dios llega a manifestarse al hombre. No hemos entendido cómo la vida de Dios fluye a través de la vida del hombre. Entonces, si nosotros comenzamos a mirar un resumen en este contexto, uno puede extraviarse en esa esfera de la muerte mucho antes de partir de esta tierra. Claro. Pueden extraviarse. Pueden ser muertos vivientes, como dice la Biblia en Apocalipsis, ¿no? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto, un desventurado miserable, ¿no? ¿Se acuerdan que dice eso en el libro de Apocalipsis? Hablando en ello una de las iglesias. ¿Por qué? Porque es una vida desastrosa. Eso no es vida. Todo lo que hay es problema, pleito, dificultades, necesidades, enfermedad, maldiciones. Eso no es vida. Muchos de ellos desearían partir de este mundo y terminar su tragedia. Pero ¿qué quiere el libro de Proverbios? Nos trata de qué? Nos trata este tema de la vida después de la muerte. Nos trata de que nosotros podamos entenderla, cuidar ese regalo de Dios y también a la vez apreciemos todos los días que Dios nos da. Pero no en el hecho de saber que hay un Dios y tu vida indiferente. No, no, no. Sino saber que la vida que Dios nos da está en el compromiso en servirle a Él. La confianza que tenemos con Él, como el pámpano y la vid, así de pegados de juntos. Tener esa comunión con Él. No una comunión falsa, religiosa, no una comunión de una vez a la semana. No, no, no. Esto tiene que definirse de la forma como tú te defines cada día en tu casa. ¿Cuáles son las prioridades para tu vida? Si amar o odiar o bendecir o maldecir. Eso tiene que ver con la plena vida que Dios ha derramado en tu corazón. Eso tiene que definirse definitivamente. Pero empieza con una decisión tuya. Por eso, si miramos la vida en algún sentido material y social, podríamos decir que la vida significa ¿qué? Significa gozo. Que uno siente cuando alguien de autoridad
le da un visto bueno. Y permíteme hablarte de esto porque estamos tocando un punto de un sentido material y social, pero recuerda que Proverbios está expresado en todas circunstancias de conducta del ser humano. Porque la Biblia dice, en la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como la nube de lluvia tardía. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Proverbios 16:15 dice esa verdad. ¿Qué es este proverbio que quiere enseñarnos a aplicar? Que hay gente, además, así como lo dice este pasaje, gente como los reyes, hablando de ellos, o como los padres, como los jefes de trabajo, o como el profesor de la escuela, la universidad, o también podemos compararlo como los ancianos, etcétera, pero vemos algo espectacular en este aspecto. Y tiene que ver con esta verdad que de repente muchos de nosotros todavía no lo hemos llegado a comprender. Cuando estos nos dan su aprobación a uno, lo que están haciendo es darnos vida. Cuando vas y le dices al jefe, jefe, quiero unas vacaciones, y ellos con risa en sus labios te dicen, toma tus vacaciones, todas están pagadas. Dime tú, ¿cómo sales? Contento, feliz, alegre, con paz, con dicha. Dime si eso no es vida. Pero que te nieguen, que el padre te quite el permiso que querías para irte a la fiesta, o el padre que te niegue el permiso de salida, o bien el jefe que te niegue tus vacaciones, tu aumento. Pregunto yo, ¿mostrarás la vida con todo ese resultado contrario a lo que esperabas? ¿Saldrás renegando, maldiciendo? ¿Saldrás enojado, fastidiado? Y te aseguro que eso no es la vida que Dios da. Porque eso también afecta afecta en el sentido material y social de nuestras relaciones, lo afecta. ¿Y cuánto más en tu casa? Pregunto yo. ¿Cuánto más? Muchos tenemos este poder para atraer aún la miseria o la alegría a otro. Sí, tenemos ese poder. Y debemos considerar bien cómo los vamos a querer usar. Recuerda, una palabra tuya puede alegrarle la vida a cualquiera, pero una palabra tuya la puede condenar también. Santiago que decía, y en tu boca está el poder de dar la vida o quitar la vida, de bendecir o de maldecir. ¿Sabes? La vida tiene que ver con aquellas cosas que de repente nunca valoraste. Algunos piensan que la vida es que te compren un objeto material, te compren algo valioso. De repente te alegre tu corazón, sí, pero no es todo lo que Dios tiene para ti. Tenemos que ir un poquito más profundo. Tenemos que entender también ese aspecto, que las palabras pueden curar, las palabras pueden sanar heridas, pero también pueden hacer heridas profundas y pueden matar también. Así que cuando hablamos de la vida, estamos hablando de un sistema mucho más complejo. Y tenemos que reconocer que lo que dice en Proverbios 15:27, hablando el autor, que pone que el vivir en un contraste de alborotar su casa. Por lo tanto, vivir quiere decir disfrutar un hogar armonioso. Vamos a leerlo. Proverbios 15:27. Dice la Escritura, alborota su casa el codicioso, dice la Escritura. Mas el que aborrece el soborno vivirá. Pregúntate tú y di, verdaderamente, ¿qué tipo de vida quieres vivir? Mira ese gran contraste entre el vivir con el alborotar su casa. A ver, lo primero que vas a encontrar en este pasaje es que la palabra alborotar es de la palabra turbar. Entonces, cuando la Biblia dice, y el que alborota, traduzco, el que turba su casa, el codicioso, más el que aborrece el soborno, vivirá. Así que el relato que nosotros vamos a ver en esta porción de la Escritura, que está escrito, el relato de Acán, en el libro de Josué 7, en el verso 24-25, viene una ilustración de la primera línea de este libro de Proverbios, y nos dice cómo la codicia de muchos hermanos está destruyendo hogares. En fin, está alborotando la casa.
La envidia, la codicia, la maldad, el engaño, el fraude, está trayendo grandes consecuencias sobre una familia. Y no solo podemos verlo, este ejemplo, en Acán, en el libro de Josué 7, sino que aún mismo podemos ir un poco más abajo al libro de Génesis, en el capítulo 14, el verso 20, podemos ver otro ejemplo también, hablando de la historia como Abraham rehusó aceptar el regalo del rey de Sodoma. Y dice que le entregó todos los diezmos de todo. Y se hizo él una persona galardonador de todas las cosas, porque en el 15:1 de Génesis ilustra la segunda línea donde vemos que Dios mismo le dijo a Abraham, te voy a bendecir yo mismo, le dice Dios mismo, en gran manera. O sea, podemos nosotros desear conseguir la vida, el gozo, la alegría, por una fuente humana, pero si aprendemos a confiar en Dios, la alegría y las bendiciones que Dios nos da no se comparan con lo que el hombre pueda darte. Esto es lo que nos enseña esta verdad. Y si lo vemos en este aspecto, como decía adelante, en un sentido social, lo vemos en un sentido material, pues miremoslo en un sentido personal. Nos vamos a dar cuenta de que también hay cosas que nosotros tenemos que entender, porque la vida de Dios está fluyendo en todas las áreas. Algunos escuché decir esta palabra: bueno en el trabajo, malo en el amor. O sea, en el trabajo son los meros, como dice, los capos, son incomparables, pero en su casa son un caos. ¿Y esto por qué pasa a veces? Porque todavía no han aprendido muchas cosas. Cuando hablamos de la vida en el sentido de bienestar del cuerpo y de la mente, Proverbio marca un punto muy importante cuando dice, y será la vida a tu alma y la gracia a tu cuello. Proverbios 3:22. ¿Cómo nos muestra este pasaje? Si nos fijamos en la bendición para adentro y para afuera, o sea, vamos a tener que ver la vitalidad del hombre entero, en otras palabras. Es una decisión que emana desde adentro hacia afuera y que tiene que lucir, tiene que mostrarse, tiene que manifestarse de una forma completa la vida de Dios. Tiene que ser así. Porque cuando la Biblia dice el alma, según el Antiguo Testamento, puede referirse a todo lo del hombre en su ser, a todo. Por eso que dice, y será la vida de tu alma y gracia a tu cuello. La vida es plena y completa. Por eso el que practica la sabiduría otorga largos días a sus vidas, dice la Biblia. Todo lo que Proverbios quiere enseñarnos es que expandamos un poco más en nuestro entendimiento y que podamos nosotros ver esta verdad. Porque él dice la Escritura, Proverbios dice, larguras, porque largura de días y de años de vida y paz te aumentarán. Proverbios 3:2 dice eso, te aumentarán. O sea, es claro lo que Dios quiere para ti y para mí. En la versión, en el Proverbios 3:16 dice, largura de días están en tu mano derecha y en tu izquierda riqueza y honra. ¿Cómo le llama aquí largura de días? ¿Y dónde se encuentra? En la mano derecha. ¿Y qué encuentras en la mano izquierda? Riquezas y honras. Tienes que encontrar ese balance en tu vida. Tienes que encontrar verdaderamente esa paz, ese gozo, esa vida de Dios con todo lo que Dios te da. El problema empieza cuando no entendemos esa verdad en nuestra vida. Porque la práctica de la sabiduría otorga salud. Recuerda eso y nunca te olvides. Proverbios 3:8 dice, escucha, cuando miramos nosotros este pasaje dice, lo voy a leer porque es necesario que puedas entenderlo, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Quién está hablando?
la sabiduría. El 4:22 vuelve a decir esta verdad. Dice, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. 14:30 vuelve a decir, miremos, ¿qué es la sabiduría para ti? Oh, todo lo que de repente has despreciado por tanto tiempo. 14:30 dice la escritura, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Cómo lo relaciona la vida? Una vida feliz, tranquila, dichosa, pacífica. Porque esto es lo que quiere Dios enseñarnos. Esto es lo que quiere este libro de Proverbios, que podamos identificar la vida. Escúchame, quiero hacer un pequeño fragmento en esto para sacar una mini conclusión. La vida verdadera de Dios es una vida que tiene fe y esperanza. Es una vida llena de paz, de tranquilidad, de dominio propio. Es una vida que está buscando a Dios y si te le está sirviendo. Si quieres vivir la vida de Dios, en esto consiste. Que ames, que perdones, que sirvas, que nunca te canses de dar, que nunca te desconectes de la oración, de la relación entre tú y Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el que tiene la sabiduría tiene salud. Cuando el corazón tiene calma y paz, el cuerpo está bien de salud. Pero si tu vida es preocupación, turbación, aflicción, temor, miedo, yo te aseguro lo que estás abriendo en tu vida y en tu hogar es una puerta de maldiciones. Es una puerta de enfermedades que a su tiempo se van a dar a conocer y que tu cuerpo lo va a percibir. Llámalo jaqueca, llámale dolor de cabeza, llámalo estrés, no sé qué nombre le quieras poner, pero te aseguro que eso es el resultado porque dejaste entender o olvidaste la sabiduría de Dios. Y cuando Dios habla porque escúchame algo, nosotros vamos a tener siempre problemas. Los problemas han existido y van a existir hasta los últimos días de nuestra vida. Pero Jesús nos dice, el sabio de sabios nos dice, y nada estén afanosos sin antes primero sean conocidas vuestras peticiones. Someteos bajo la poderosa mano del Señor y el diablo huirá de vosotros. Yo no sé cuál sea tu enemigo, pero te aseguro que si buscas a Dios en la fuente de sabiduría, Él te puede dar la paz, el gozo, la dicha, las bendiciones que pueden alegrar a tu alma, a tu cuerpo y puedas caminar feliz en esta tierra, tú y los tuyos. Esto es importante que puedas entenderlo. ¿Por qué? Porque la ley de los padres aumentará la paz hacia los hijos. Si hay un padre afligido, hay un padre angustiado, los hijos angustiados y afligidos. Porque la sabiduría trae felicidad. Si no, hemos leído lo que dice Proverbios 3:13. ¿Se acuerdan? ¿Qué decía Proverbios 3:13? Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y el que tiene la inteligencia. Bienaventurado, dice. ¿Dónde está la felicidad? En buscar la sabiduría. ¿Quieres pasar tu alma? Recuerda esta palabra. Para pelear se necesitan dos. Y si uno no está de acuerdo, no pueden lograr a nada. Así que mejor, sé sabio, cállate y no le eches más leña al fuego. Así mantendrás tu paz, tu gozo en tu corazón. ¿Cómo lo logras eso? Con la sabiduría. Más sabio es el que calla que el que habla. Porque en las muchas palabras hay necedad. A veces por no caminar en sabiduría y despreciarla, caemos a vivir una vida desdichada, infeliz, amarga, una vida de aflicción, turbación, algo que Dios nunca quiso para nosotros. Pero no quisimos escuchar el consejo de Dios. No quisimos ponerlo como parte de nuestra vida. Y quisimos vivir nosotros a nuestra manera. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que no le hables a tu marido 2 semanas, que te vayas a la cama enojada,
olvidando que eso no te ayuda, que Dios no te aprueba, olvidando que eso es malo, que abre puertas demoníacas. Veníamos compartiendo esta gran pregunta. ¿Cómo es muchas veces cuando nosotros no comprendemos lo que es bueno para la familia y no aprendemos a entender el valor de la enseñanza, de la sabiduría en nuestro corazón, que nos pueden librar de activar la muerte, pero viviendo en la obediencia de la sabiduría activamos el gozo, la paz, las bendiciones? Recuerdan por eso que cada vida de obediencia, Deuteronomio dice que tiene bendiciones, pero toda desobediencia que trae maldiciones. Aquí es lo que decíamos el día de ayer, la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrase, eso cosechará. Lo que confirma el libro de Mateo diciendo, y todo lo que el hombre haga en la tierra será hecho en los cielos. Y todo lo que el hombre deshaga en la tierra será hecho en los cielos. ¿Sabes? Las leyes que Dios estableció para que actives tus bendiciones, para que se active tu paz, para que se active su dicha, para que se active las larguras de día y venga la sanidad a tus huesos y la salud a tu alma, están definidos nada más en cuanto tú ames la sabiduría y cuánto quieras obedecerla. Traduzco, cuánto quieras obedecer a la palabra de Dios, cuánto tú quieras entender lo que te trae gozo y alegría. Y aunque muchos de ellas están manifestados por lo que tú dices, muchos de ellas están sujetos a lo que tú haces, que es un reflejo de lo que hay dentro del corazón del hombre. ¿Recuerdan cuando les decía, hablando Jesús, decía esta verdad: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ella mana la vida? Es verdad, eso es cierto. Porque todo lo que hay en el corazón es lo que va a manifestar el hombre en sus días de vida. Así que no podemos decir que verdaderamente el diablo o la carne simplemente es porque no tenemos la fuente correcta que nos conecta a vivir en ese gozo, en esa alegría, en esa dicha, en esa felicidad, en esa paz y ese gozo verdaderamente. Porque la sabiduría trae honor. Sí, la sabiduría, hermanos míos, activa honor sobre tu vida. Mira lo que dice en 1:9 del libro de Proverbios. Dice: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Quién está hablando allí? La sabiduría. El 4:9 marca este punto diciendo: adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te engrandecerá. El 8:18 vuelve a decir esta verdad: y no saben que allí están los muertos, que con sus convidados están lo profundo del Seol. En el 8:18, perdón, está en este pasaje de aquí que nos va a llevar a comprender más. El 8:18, leí el número equivocado. Dice: las riquezas y las honras están conmigo, riquezas, duradera y justicia. ¿Quién dice eso? La sabiduría. ¿Qué tiene la sabiduría para ti? Riquezas, honra y justicia. Cuando tú la amas, cuando tú la buscas, cuando tú verdaderamente la valoras y las pones en práctica. Estas cosas, como cristianos, nosotros a veces simplemente nos preocupamos demasiado. Y esto lo hacen a pesar de la exhortación que Jesús nos hace en no hacerlo. Sí, porque el Señor marca mucho esto cuando miramos nosotros el libro de Mateo, capítulo 6, del 25 al 34. Vamos a encontrar a veces que sufren malestares físicos como las consecuencias. Vamos a leerlo. Mira, si hay algo que Proverbios en esta hora nos está ayudando a evitar, es que nosotros vivamos de la forma como hemos vivido tantos años en el mundo. Pero en la vida del reino de Dios, la vida que fluye y que trae todo lo que tú necesitas, empieza con esta verdad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es que la vida es más que el alimento o el cuerpo más que el vestido. Comienza a decir: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis, considerando que los lirios del campo no
no crecen, no trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, no habrá mucho más, dice, a vosotros, hombres de poca fe. ¿Qué es lo primero que nos marca este aspecto de esta palabra? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Primero dice el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día con su propio mal. Lo primero que quiere enseñarnos tanto Proverbios como el consejo que Jesús nos da es que nosotros tenemos que comprender el concepto equivocado de la vida. A mucha gente lo está llevando a enfermedades, a crisis, porque tienen un concepto demasiado distorsionado de eso. Por eso es importante mirar la vida y la muerte en un contexto, cómo es que se manifiesta el hombre, de dónde viene, cuál es su fuente, cuál es el propósito y cuánto ayuda en la vida de un ser humano, tanto en la vida social, en la vida personal, ahora, mire, permítame decirte ahora en la vida moral y espiritual. Sí, porque en estos pasajes de la vida se refiere a la comunión que el hombre tiene también con el hombre, con Dios, mejor entender. Tiene que ver mucho y tiene que estar definido en un concepto mucho más provechoso todavía, porque esperamos que este pasaje del libro de Proverbios nos muestre al autor, del autor de la vida, que es la palabra. ¿Sí? ¿Recuerdan que les decía? Porque por la palabra puedes dar vida y por la palabra puedes quitar la vida, pero hablamos de la palabra en el contraste del pecado. Cuando la palabra se manifiesta, siempre sale en una forma negativa a impartir la muerte. Y eso se llama el pecado, el medio por el cual ocurren estas cosas. Si por una palabra de un joven hacia una doncella, cuando le dice te amo, te quiere, puede alegrarle la vida, imagínate en una posición contraria. Por lo cual, mucha gente que recibió una palabra como aquella que le dice ya no te quiero, ya no quiero estar contigo, mejor está la otra chica en la esquina, que gente por causa de esa palabra se suicidaron, tomaron veneno. Una palabra fue simplemente lo que determinó que esa persona ya no viva más en esta tierra. Una palabra. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar el tremendo poder que tiene, cuando nosotros muchas veces no entendemos cómo es que la vida fluye en nosotros, y dónde tenemos que buscarla, y dónde no tenemos que buscarla. Porque a veces buscamos la vida en lugares equivocados, que en vez de darnos vida, peor nos condenan. ¿Y esto es por qué? Porque no lo entendemos. Estamos mirando de una forma tan equivocada. Si no, mira lo que dice el libro de Proverbios 10:16. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Marca ese punto muy importante. Dice la Biblia, la obra del justo, una vida de obediencia a la palabra, una vida que habla la verdad, que hay justicia, una vida que verdaderamente entiende la sabiduría. Pero mire el otro contraste, mas el fruto del impío, traduzco, la carne, es para muerte. Aquí podemos encontrar expresiones de la piedad que son intercambiables con la palabra vida, pero también marca algo muy profundo. En el 8:35, la vida es paralela con el favor de Dios. Es conocido e interpretado así. Isaías 56:7 dice de esta verdad. La misma palabra hebrea allí se traduce como aceptos en el amado. ¿Han leído eso, verdad? Cuando el libro de Isaías marca este pasaje de Isaías 56:7, y lo voy a leer para que ustedes lo puedan conocer. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán
aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Cómo se traduce esa palabra de aceptación del favor de Dios? Lo traduce aquí con la palabra aceptos, aprobados, aceptados, dichosos, bendecidos. Qué tremendo. ¿Eh? ¿Cómo vemos eso? Mira lo que dice Proverbios 8:35. Porque el que me halle, dice la palabra, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. A ver, vamos a traducir eso. ¿Quién está diciendo el que lo halle? Traduzco. El que halle la sabiduría hallará la vida y también va a alcanzar el favor de Jehová. ¡Wow! Medita en eso. Reflexiona en eso. Y comprende ahora cuánto te conviene la sabiduría en tu vida. Cuán aceptable te hace que el tenerla te lleva a la aceptación delante de Jehová. Pero olvídala, desprecia la sabiduría, ignórala, te maldecirá, te condenará, te llevará por caminos de lazos de pecado. Eso lo veníamos hablando en el capítulo 2, capítulo 3 del libro de Proverbios. Porque aquí está el peligro, pues, cuando nosotros no entendemos esto. Si no, mira lo que dice en Proverbios 21:21. Mira. Lo voy a leer porque quiero que puedas comprender más. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Qué tremendo. ¿Cómo se relaciona la vida aquí? Se encuentra en compañías de ¿quién dice? De la justicia y de la honra. ¿Quieres vivir? Sé justo. Sé honrado. Porque si tú eres justo con Dios y eres honrado con Dios, la vida de Dios viene sobre ti. El gozo, la alegría, el favor, la dicha, la bienaventuranza vienen a tu vida y por causa tuya a tu familia. Pero si no estás tú entendiendo bien cómo es que la vida se manifiesta, lo que vas a activar es muerte. Y la muerte tiene muchas características que te lo voy a tener que hablar ahora, para que puedas huir de eso. Porque nunca se trata de lo que tus sentidos te dicen, sino se trata de vivir en la fe en Dios. Es lo que la Escritura dice en Proverbios 21:21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida y la justicia y la honra. Si no, miremos lo que dice el 19:23, que está ahí a la vuelta. Cuando marca la Escritura esta verdad, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Oh, aleluya. Qué tremenda palabra. Qué hermosa palabra. ¿Qué dice? Que vamos a obtener, dice ese verso, vamos a obtener la vida. Vamos a vivir lleno de reposo. O sea, ¿qué significa? Dormir satisfechos. En la versión, la Biblia de las Américas se traduce mucho más claro. Satisfechos. Pero en el Salmo 17:15, en la última frase que se refiere a la satisfacción espiritual de estar con Dios y de ver su rostro. Vamos a leerlo. En el 17:15 del Salmos expresa esa verdad. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros aquí aprender más. Dice la Escritura al 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Aleluya. Qué maravilloso. Qué hermosa verdad cuando nosotros la comenzamos a leer, cuando nosotros lo comenzamos a entender, cuando nosotros la comenzamos a poner en práctica.
porque esta última frase se respira a la satisfacción espiritual de estar con Dios y de ver su rostro. O sea, quiero que vayas marcando algo muy importante, que el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre y no será visitado del mal. Eso es lo que la Biblia enseña. Y la Biblia expresa que el árbol de vida y el manantial de vida son las figuras de la renovación que Dios provee tanto en lo físico como en lo espiritual. Así que estamos poniendo los fundamentos para que aprendas a buscar la vida y no la muerte. ¿Y dónde fluye? ¿Dónde se encuentra? Pues aquí te lo tenemos que decir. Empieza con la palabra alentadora. En el verso 15 del libro de Proverbios, el verso 15, capítulo 15, verso 4, la Biblia dice, la lengua apacible es árbol de vida. ¿Has visto? Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Ahora, te pregunto, ¿dónde está la vida? Pues tienes que decirlo, está aquí en tu boca, en las palabras que tú estableces en tu corazón. Porque incluso Jesús sabía eso, dice, atesorad, dice, escudriñad las escrituras como mirando que en ellas tenéis la vida eterna. Dios mismo nos enseña que la vida eterna empieza ¿dónde? En tu corazón. Atesorándola, cuidándola, guardándola. Pero si nosotros no entendemos eso, y que muchas veces sale a manifestarse como un deseo cumplido, y cuando ni siquiera tú te das cuenta que lo dijiste de tal convicción, que en vez de activar vida, estableciste muerte. Sí, porque las palabras salen a cumplir un propósito en este mundo. Dice la Biblia en la versión Valera, Proverbios 13:12, dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Así es. ¿Qué es lo que está fluyendo de tu vida, de tu boca? ¿Qué está fluyendo? Tenemos que escudriñar nuestro corazón. La influencia espiritual en otros hombres va a ser el resultado del carácter que en ella hay. Y eso cómo se ve, cómo se muestra por sus palabras. El 11:30 dice del libro de Proverbios, mira, quiero que ponerte estos fundamentos. El 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Eso dice el 11:30, pero el 10:11 dice también esta verdad. Hablando aquí, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá su boca de los impíos. Así es. Y aunque de repente puedas decir, wow, no lo había oído, nunca entendí cómo es esto, que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Mirando en otro aspecto, manantial de vida es la boca del justo. Como lo dice, como árbol de vida y como manantial de vida en la boca del justo. O sea, estamos hablando de aquí, de lo que es, cómo es que la vida se imparte hacia otros, cómo la vida llega a ti, cómo la vida va a fluir a través de ti y tus generaciones. Pero en la posición contraria, fuera de Dios, es algo que no desearíamos ninguno de nosotros caer. Porque las figuras que trazan estos dos versículos, como dije antes, el árbol de vida y manantial de vida simbolizan las bendiciones que salen de nuestra relación con Dios. Porque el buen hombre, el buen tesoro de su corazón, sale por su boca. Sale por su boca. ¿Qué está saliendo de tu boca? Ira, duda, temor, miedo. ¿Qué está saliendo de tu boca? Maldiciones, venganza, odio. Oh, cuidado, porque estás activando muerte sobre tu vida, tu familia, tu hogar, tus hijos, tu matrimonio. Pero si estás hablando en la fe, más allá de tus sentidos, y te estás remontando a las promesas de Dios, estás sanando, estás activando, estás impartiendo gozo, paz y dicha en la vida tuya, en tu familia y en tus hijos. Estás activando bendiciones, prosperidad. Si lo estás haciendo con fe y obediencia por la palabra de Dios, más de lo que tú sientes o piensas.
Porque eso tiene que definirse por el carácter, ¿te das cuenta? El carácter no tiene que ver nada con respecto a tus sentimientos, emociones. No. Eso es algo que tenemos que dejar de vivir. Ya no por sentimientos, ni emociones, ni sensaciones, no. Sino porque Dios lo dice. Porque Dios lo demanda. Porque es lo bueno, lo correcto. Y tenemos que caminar en ese perfil. Tenemos que caminar en la obediencia a la palabra de Dios, a la sabiduría revelada, al verbo de Dios hecho carne, que ha venido a morar a nuestro corazón y que quiere derramar bendiciones de tal forma que Él nos dice que el lenguaje que Él usa es aquello que Él llama las cosas que no son como si fuera, que no están llevadas ni manifestadas por sentimientos, emociones, ni afectos, ni nada de eso. Simplemente las establece por la obediencia a la palabra. Porque todo empieza en la sabiduría. Sí, todo empieza en la sabiduría. Proverbios 3:18, ¿recuerdan que leíamos este pasaje? Cuando la Biblia dice, ella es árbol de vida a los que ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Tú decidirás. Cuando alguien te maldiga, tú decides si quieres pelear, quieres maldecir. Tú decidirás si quieres pecar. Tú decidirás si quieres verdaderamente enfermarte. ¿Cómo lo decidimos? Con una actitud correcta. Obediencia a la sabiduría, obediencia a la palabra. Nos libramos de todo eso. Con una obediencia a la palabra, activada en fe, cambiamos las maldiciones por bendiciones. La rebeldía y la desobediencia por obediencia. Así es como Jesús caminaba en la tierra. Así es como Jesús veía este mundo. No como la gente lo ve hoy en día, sino Él miraba más allá. Él caminaba como preparándose para la vida eterna, como atesorando y arrebatando el reino de Dios en esta tierra. Y todo empieza porque la Biblia dice, ella es árbol de vida a los que ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. Eso tiene que ver con lo que es sabiduría, definitivamente. Eso tiene que ver con tu entendimiento. Manantial de vida es el entendimiento al que la posee, mas la erudición de los necios es necedad. Eso tiene que ver con tu entendimiento. Eso tiene que ver si quieres vivir bajo la tradición y la costumbre que mucha gente vive, o simplemente aplicar a la mente de Cristo a vivir en el reino de Dios de una forma diferente. ¿Por qué? Porque todo empieza con el temor de Dios. Porque el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¡Wow! Proverbios 14:27 dice eso. Temor de Jehová es manantial de vida. ¿Para qué? Para apartarse de los lazos de la muerte. ¡Wow! Por eso que la ley del sabio es que, llevado por el temor de Jehová, es librado de todo lo malo. Dice la Biblia, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Es una de las cosas que nos puede librar de todo lo malo que en esta vida nosotros podemos pasar. Se puede ver ilustrado desde el origen de la creación del mundo. De repente diga, pastor, yo no entiendo mucho lo que usted habla. Bueno, permíteme entonces ser un poco más específico. Porque Dios ha estado hablando al hombre desde el que hizo al hombre en esta tierra. Y lo podemos ver desde los orígenes, a través de todo lo que Dios ha creado. Dice la Escritura. El Romano dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas formas, aún antes por las cosas hechas, hoy nos habla por su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Génesis 2:3 dice que el árbol de vida
daba el fruto de la inmortalidad. Y el río que regaba el huerto. Era tremendo. Por eso que cuando nosotros tenemos que ver este aspecto, el creyente tendrá acceso a este árbol y a esta agua según un día, dice Apocalipsis 22, 1 y 2. ¿Por qué dice Apocalipsis eso? Mira, permíteme leerlo y poder llevarte a que puedas comprender más este pasaje. El libro de Proverbios 22, 1 y 2 dice la escritura. Después me mostró un río limpio de aguas de vida, resplandecientes como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Proverbio nos enseña que mientras tanto las bendiciones de estas cosas se pueden tener por lo menos en parte ahora, y mientras que el hombre camine con Dios, los pasajes de esta sección hablan de la vida en esencia, para ahora, no para mañana, como también para el siglo venidero, como una esperanza eterna. ¿Ah? Así que Jesús dijo, referente a esto, Jesús dijo esta verdad en Marcos 10, 29 y 30. Él hablando y diciendo esta verdad. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, hay ninguno que haya dejado casa, escucha esto, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierra, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Si tú comienzas a analizar ese versículo te vas a poder dar cuenta de algo muy hermoso, que incluso el apóstol Pablo vuelve a decir esto en 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida, del presente y de la venidera. Fijémonos en este contraste entre el ejercicio corporal y la piedad. Estamos hablando que el mundo cree que el ejercicio corporal es el camino mejor para llegar a la vida y a la plena satisfacción. Pero dice el apóstol que por piedad uno obtiene la vida en el sentido verdadero. Así que si hay algo claro que estos pasajes nos van a ver, es que la vida bien tiene una fuente, tiene un fluir, tiene un origen, y no es como el hombre lo ha visto en el mundo. Y eso es lo que tenemos que reflexionar. Ahora, si esto es la vida, pregunto yo entonces, ¿qué es la muerte? ¿Cómo empieza? ¿Cómo se manifiesta? Aunque algunos de estos términos de la muerte, según el libro de Proverbios, están relacionados con estos términos, muerte y morir, aunque aparecen entre 20 y 30 veces en este libro de Proverbios. También usa la palabra Seol, y se usa mucho para darnos el significado del reino de los muertos. O sea, el reino de los espíritus que se han separado del cuerpo, si queremos entenderlo así. Y la palabra que se encuentra en los siguientes pasajes nos hacen ver verdaderamente cómo es que está aconteciendo eso. En 1 Proverbios capítulo 1, verso 12. Mira. Dice la palabra, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Así que estas palabras se están usando para llevarnos a entender cómo es que la muerte va a venir. En el 5:5 también del Proverbios dice, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. ¿Qué lo lleva a eso? El adulterio. En el 7:27, estoy recopilando algunos versículos que considero que es digno de ser leído en esta hora. En el 7:27, repito, dice, camino de Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. ¿Quién? La atadura a la prostitución, al sexo, al adulterio.
¿Qué es lo que cada momento nos apertura esto? En el 9:18, mira lo que dice, sigo avanzando. Dice, y no saben que allí están los muertos y que sus convidados están en lo profundo del Seol. ¿Quiénes van allá? Los insensatos. Es el camino de los insensatos, de los que no quieren el consejo de Dios, los que no quieren vivir en la verdad, de los que desprecian la sabiduría, el conocimiento y la ciencia. Esos son insensatos. ¿A dónde van a terminar? A ese lugar. El 15:11, ahora mira, dice la Escritura, el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuando más los corazones de los hombres. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? El 24, el 23:14, miremos. Mira lo que dice el Proverbios 23:14. Lo castigará con vara y librará su alma del Seol. ¿Hablando de quién? De un niño que no se le instruye en la sabiduría ni en el temor de Jehová. El 27:20 dice la Escritura. Proverbios 27:20. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Hablándole a quién está aquí este pasaje, al pecado. El 30:16 vuelve a hablarnos diciendo esta verdad. El Seol y la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. Muchas de las palabras que tienen que ver relacionados a la muerte están relacionados con el Abadón, que significa destrucción, el abismo o el sepulcro, que está en el 28:17. Vienen a una palabra hebrea, literalmente quiere decir hoyo. Tal cosa como la cisterna, el pozo, el calabozo y todas estas palabras son los textos que nos hacen ver como una figura que el reino de los muertos. Sí, el abismo. Viene de diferentes palabras hebreas, que vamos a encontrar todo este contexto, pero su término es la muerte. En el hebreo significa repaín. Literalmente quiere decir las sombras o los fantasmas de los muertos. Y se encuentran en 2:18 de Génesis, en el 9:18 y el 21:16 de Génesis. Por eso la perspectiva del Antiguo Testamento es tocante a la muerte, es que nosotros comprendamos esto, que consideremos este tema con una profundidad. La muerte es todo un reino en conflicto con la vida. Sí, más bien el único acontecimiento meramente físico. Si pensamos en la muerte física como el centro de este reino, hay algo a un lado y lejano, que está envuelto en un misterio, pero abierto para Dios, según lo que dice Génesis 15:11. ¿Se acuerdan que leíamos 15:11? ¿Se acuerdan? Mire, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque Génesis 15:11 lo dice de una forma clara. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? El Seol y el Abadón están delante de Jehová. Quiero que medites algo. ¿Te has puesto a preguntar por qué el Seol y el Abadón están delante de Jehová, tanto el corazón del hombre? Porque cuando llegue su hora, lo que Dios va a ver no es lo que tú has hecho, sino lo que Dios te dio. ¿Y qué es lo que te dio? Lo más preciado, a su Hijo Jesucristo, al Espíritu de su Hijo. Por eso Él nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No te mandó a guardar tu casa ni a tu marido. No. Te mandó a guardar tu corazón. La fuente del reino empieza ahí, porque vino el Señor del reino a morar en esa área de tu corazón. Tocante a estas cosas, nosotros tenemos que mirar algo muy cercano. Tenemos que mirar algo muy cierto. Tenemos que nosotros comenzar a reflexionar mucho respecto a estas cosas. Que lo que nos muestra Proverbios
es cosa muy real. Que la muerte arroja su sombra sobre los vivos en la forma de enfermedad. Sí, eso es real. A veces no lo habíamos oído, pero la muerte está queriendo abrazar a los hombres y la forma como lo manifiesta es a través de la enfermedad. El Salmo 116, 3, mira lo que dice. Si nosotros queremos comprender más. Salmo 116, 3. Dice la Escritura: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había, y yo hallado. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros salimos de su gracia de Dios, cuando nosotros salimos de la vida de Dios, lo que nos toca ahora es que vamos a recibir visita de la muerte. ¿Cómo se va a conocer? Enfermedades, pleitos, crisis, llamémosla miseria. Es que eso es lo que pasa. La calamidad te va a visitar. Deuteronomio 15, 30, 15 dice la Escritura: cuando tú te alejas de Dios, cuando tú vives una vida separado de Él, cuando tú vives una vida de desobediencia y te sales de la gracia de Dios, mira quién son los que vienen a tu vida. Dice la Escritura: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y la muerte y el mal. O sea, cuando hablamos de vida, estamos hablando de ¿qué? De dicha, paz, gozo, bendiciones, prosperidad, paz. Pero cuando hablamos de la muerte, enfermedad, ira, enojo, pecado, enfermedad, crisis, pobreza, distensiones. Esas son las cosas que vienen. De repente no una muerte física, pero hay una muerte que se está activando para alcanzar al hombre. Y el final de todo eso, que es por medio del pecado, es la muerte física. Por eso, ¿qué podemos decir respecto a esto? Que hay una activación recíproca en la vida del hombre. Cuando el hombre aprende a amar la sabiduría, ama la bendición, la paz, el gozo, la dicha, la prosperidad. Pero cuando el hombre, por su descuido, comienza a amar la muerte con las palabras que salen de su boca, con la condición espiritual en que se encuentra, el Seol y el Hades comienzan a abrazarlo. La falta de paz en un hogar, la falta de comunicación, la falta de la vida de Dios, la muerte lo va a atribuir, le va a impartir, va a marcar a sus generaciones. ¿Por qué? Porque desecharon la sabiduría. Si nosotros hemos leído y recordamos lo que decía el Salmos 116.3, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había, y yo hallado. ¿Quién lo halló? Todos estos males, todos estos males. Por eso Deuteronomio nos marcó un punto muy fino aquí, porque él nos dijo que delante de ella está la vida, está el bien y también está el mal y la muerte. ¿Cómo lo compara el mal con la muerte? ¿Han visto a la persona que me dice, ¿cómo te fue hoy? Mal. No me salió lo que yo quería. Claro, porque decidiste mal. No fuiste a buscar la vida donde fluye, en el secreto de Dios. No buscaste la vida en una decisión correcta, en obediencia. Lo decidiste tus emociones, tus sentimientos. ¿Qué activaste? El mal, el pecado, la maldad, el Seol y el Hades comenzaron a funcionar. Oh, qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto, amados hermanos. ¿Qué es lo que quiere este Proverbios tocante a la muerte? ¿Para quién está preparado? Para los relajados, para los faltos de entendimiento. Cuando nosotros comenzamos a ver este aspecto,
¿Para quién es muchas veces todo este asunto de todo lo malo que le llega al hombre? ¿Para quién, quién es el que va a visitar el Seol, la muerte? Les decía, para el relajado, para el desobediente. Pero la Biblia nos dice algo muy hermoso que nos hace ver este perfil. Dice Proverbios 5:23. Él morirá por falta de corrección y errará por el inmenso de su locura. Wow. ¿Sabe qué quiere decir esto? En otras palabras, podemos decir, ambas frases expresan que el tal hombre, escucha lo que te voy a decir, está perdiendo la verdadera vida, que esta es la amenaza real de la muerte. Así es. Que tal hombre quizás seguirá existiendo por un tiempo, pero sin la corrección, acuérdate esto, pero no podrá, escúchame, no se podrá para que él tenga una buena vida. No, va a ser tan difícil. ¿Y sabes por qué? Porque se acostumbró a esa vida de desobediencia, de rebeldía. Se acostumbró a una vida de falta de fe, sino que vive una vida de costumbre. Dice, en estos dos casos, la maldad lo va a alcanzar. Sí. ¿Por qué? Por más que lo desee, por más que quiera. Por eso este libro hace el mismo punto que miramos nosotros en el pasaje 23, capítulo 23, versos 13 y 14. Nos hace ver donde el padre es exhortado a librar a su hijo del Seol por la disciplina. ¿Recuerdan eso que hablábamos, verdad? Y el rehusar hacerlo resulta la pérdida de la plenitud de la vida para el hijo. Proverbios 23, 13, 14 decía, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigas con vara y lo librarás su alma del Seol. Ahora, esto es un verso que muchos lo hemos oído, pero en verdad lo que está tratando de enseñarnos Proverbios es que la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, empieza con la corrección en el temor de Jehová. Pero si rehusamos enseñarle esa sabiduría, lo estamos condenando a una muerte segura. Y todo empieza desde pequeños, ¿se acuerdan eso? Desde pequeños. Por eso, cuando la sabiduría está hablando, porque así lo dice Proverbios 8:36, dice, mas el que peca contra mí, dice la sabiduría, defrauda su alma. ¿Y qué dice la escritura? Las partes B, todos los que me aborrecen aman la muerte. La sabiduría se manifiesta así. Jesús lo decía en otras versiones. El que viene a mí, no lo echo fuera, porque Él es el dador de la vida. Por eso Jesús tenía que contrastar a la gente. Decía, el que no junta, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. O sea, tiene que darnos a entender de que todo lo bueno empieza cuando nosotros nos apegamos a la obediencia de la palabra, amamos la sabiduría, amamos el consejo de Dios, amamos la obediencia, amamos el vivir en el reino de Dios en la plena certidumbre de fe, que vivir simplemente en los sentimientos, en las emociones, y los afectos y la voluntad. Porque cuando hablamos del reino tiene que ver con renovación de mente. Como dice la palabra, vosotros tenéis la mente de Cristo. Tiene que ver con una renovación de espíritu, porque no tenemos espíritu del mundo, sino espíritu de su Hijo. Tiene que ver mucho con el poder que nos ha impartido. Amén, el mismo espíritu que levantó Cristo entre los muertos, dice que está en nosotros. O sea, estamos hablando de algo que de repente muchos de nosotros lo hemos tomado tan simple, pero que si nos miramos con mucho cautela, vamos a darnos cuenta de que es mucho más. La vida y la muerte son dos cosas diferentes y que están manifestándose por las acciones que nosotros decidimos cada día en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida ministerial y aún en nuestra relación con el mundo. Sí, está ahí. Porque el punto es que este hombre ame el afecto físico de morir, sino que de tal manera es un estilo de vivir y está en la calidad interior. Por lo tal, dice, habla la Biblia diciendo, el que ama la muerte.
Mira ese término. ¿Qué significa eso? Lo absurdo de rechazar la sabiduría. ¿Cómo uno ama la muerte? Ignórala, olvídala, despréciala, no lo obedezcas. Vive como tú quieres, como tú puedes, vive como te enseñaron en el mundo, vívela. No lo obedezcas. Porque en este pasaje, la sabiduría habla de una forma clara. Habla de una forma clara. Por eso ella dice, en el 8:36 de Proverbios dice, mas el que peca contra mí defrauda su alma. ¿Cómo es que pecas contra la sabiduría? Con todas las razones que te acabo de dar. Con todas las razones. Y es increíble que hay personas que pueden entrar en el territorio de la muerte y hallarse entre sus ciudades, aún antes de abandonar esta tierra. ¿Sabes por eso sabes qué dice ellos? ¿Para qué quiero el infierno si ya lo que estoy viviendo es un infierno? Y tienen razón. Su vida es un infierno porque le abrazó el Seol y el Hades. La miseria, la pobreza y la enfermedad lo abrazaron, las maldiciones visitaron su casa. ¿Sabes por qué? Porque ellos amaron más el mundo que la sabiduría, que la obediencia, que el temor de Dios. Te estoy dando mucho por qué meditar en esta tarde. Para que sepas escoger lo mejor. Y no solamente por lo que puedas hacer hoy, mucho más con lo que te refiere después de la muerte. Sí, porque el tema de la vida después de la muerte queda más allá del horizonte del libro de Proverbios. Solamente algunos muestran de ella sus consecuencias en los siguientes textos que Proverbios nos arroja, nos hace ver la ayuda a una revelación, tanto en el Nuevo Testamento, que puede el cristiano ver bosquejos donde ella se da a manifestar, donde ella se da a conocer, pero también lo hace para que nosotros no seamos ignorantes de lo que hay después de ella. Proverbios 11:7 decía, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. Proverbios 14:32 dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Eso tiene que ver con una actitud. Eso tiene que ver con una decisión que tomó en la vida, en cada circunstancia, adversidad de la vida. Eso tiene que ver con lo que tú decidas hacer ahora, con todo lo que se te ha dado. Y con todo lo que se te ha regalado. Por eso es muy cierto que mucha gente dice, escúchame, la salvación no te costó nada, pero mantenerla sí te va a costar. Así que vas a decidir qué vas a hacer con ella. Por eso, esto en casi todo el libro de Proverbios dice que el que ama, cuando toma el tema sobre lo que es la vida después de la muerte, que no hay más esperanza para el impío, mientras que algún tipo de esperanza para el justo, ¿verdad? Pero segundo Timoteo 1:10 decía, hablando aquí de Jesucristo, dice que Jesucristo quien sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. ¿Quieres vivir mañana? Ama la palabra. Ama tu salvación. Cuídalo, como dice Filipenses. Guardaos con temor y temblor vuestra salvación. Guardaos. Timoteo nos habla mucho de esto. Entonces, ¿qué podemos decir entonces? ¿Qué podemos decir cuestión viendo a este punto sobre la gracia a Dios? Nosotros vivimos en este lado de la cruz en su favor, en su dicha. Pero no solamente sabemos que hay vida después de la muerte, sino que también sabemos cómo obtenerla, ¿verdad? No solo que hay, sino cómo obtenerla y cómo vivir en ella y cómo permanecer en ella. Entonces, tomando una conclusión rápida a esta lección sobre la vida y la muerte, podemos ver algo muy importante, hermanos. Primero, así como Moisés retó a los israelitas de tiempos antiguos, que nosotros también que escuchamos el mismo reto que dijo en Deuteronomio 30:19, cuando él mismo habló diciendo, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy para contra vosotros,
os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este es el reto de la vida, que Moisés en un momento tuvo que decirle a todo el pueblo de Israel, y que hoy Dios nos dice a todos nosotros esa misma palabra. Porque todo lo que hace el libro de Proverbios es hacernos recordar que muchos existen, pero que no viven, y que la muerte puede comenzar ahora, en este lado de la tumba, cuando el hombre sigue un estilo de vida inferior de pecado y de rebeldía contra su Creador. Y que la vida es primero en una relación sana con el Creador. Y luego el disfrutar todas las bendiciones que salen de aquella comunión. Aunque podemos comenzar a probar algunas muestras de esta vida en la tierra, el gusto pleno de ella no se conocerán hasta participar en las tareas, recuerda de esto, incomparables que Dios tiene para cada uno de sus hijos en la eternidad. Medita esto. Por un momento medita en esto. Si no, mira lo que decía el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo en 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida, la presente y la venidera. ¿De qué estaba hablando el apóstol Pablo? Vive lo que Dios te llamó, que tiene promesas en este siglo y en el venidero. Que no hay nada de lo que hagas para Dios que Él no te lo devuelva 100 veces más. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Que no tomes en poco. Que no tomes en poco. La verdad, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Pero la piedad para todo aprovecha. Porque tiene promesas para esta vida y la venidera. La piedad. ¿Sabes cuál es la piedad? Ese hermoso ministerio de hablarle al perdido, enseñarle al ignorante, hablarle al que no conoce quién es Cristo. Ese es el ministerio y la piedad. Cumplir el llamado del Evangelio de Jesús. Mateo 28. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, para que la salvación venga a su vida. Porque Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero ¿quién les hablará? ¿Quién les enseñará? ¿Quién les mostrará el camino por donde tengan que ir y las cosas que tienen que hacer? Si todos fuimos llamados a hacer eso. Tienes todos los recursos. Tienes la internet, tienes la radio, tienes Facebook, Twitter, tienes el celular, tienes todo. No hay excusa, no hay excusa. Si no, comprende el gran amor que Jesús reveló al hombre en San Juan 3:16. Cuán grande fue ese amor por el ser humano, por el mundo. Y el Padre lo dio a revelar a este mundo por medio de su Hijo Jesucristo. A través de su unigénito Hijo. Todo empezó cuando dice, todo que aquel cree, no se pierda. Jesús trajo un mensaje que hoy nos alcanzó a ti y a mí. Ahora Dios te dice, yo te doy ese mensaje para que le hables a todos los que están afuera. Y termina diciendo en Juan 20, 30 y 31. Y hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es una hermosa reflexión, hermanos míos, que tenemos que vivirla, entenderla y darle una esperanza a la gente que no conoce. Ahora que hemos aprendido a definir la vida y la muerte, busquemos la vida. Nos conviene. Tiene mejores promesas en este siglo y en el venidero. Los dejo para que reflexionen, para que mediten y oremos todos juntos en esta hora. Amado Dios, gracias te doy en el nombre de Jesús. Tu palabra ha sido revelada a nuestros corazones, Señor, y manifestados en medio de todos aquellos que aman tu nombre. Bendice, Señor, hoy a cada hombre, cada mujer. Abre su entendimiento, abre su corazón. Que tú seas siempre el centro de su vida para traer todo lo bueno, lo grande y maravilloso, Señor, que tienes para cada uno de ellos. Y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.